por mí, así peleo mis batallas. Nos ponemos en nuestros pies y vamos a Éxodo 17 del 8 al 16. Éxodo 17 del 8 al 16. Cuando todos los tengan pueden decir amén. Éxodo 17, 8 al 16 dice: Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim, y Moisés dijo a Josué: Escogernos hombres y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre de la colina con la vara de Dios en mi mano. Josué hizo como Moisés le dijo y peleó contra Amalek. Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre de la colina, y sucedía que mientras Moisés tenía en alto su mano, Israel prevalecía, y cuando dejaba caer la mano prevalecía Amalek. Pero las manos de Moisés se le cansaban, entonces tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó en ella, y Aarón y Hur le sostenían las manos, uno de un lado y el otro del otro. Así estuvieron sus manos firmes hasta que se puso el sol. Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Entonces dijo el Señor a Moisés: escribe esto en un libro para que sirva de memorial, y haz saber a Josué que yo borraré por completo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y edificó Moisés un altar y le puso por nombre: el Señor es mi estandarte. Y dijo el Señor: lo he jurado, el Señor hará guerra contra Amalek de generación en generación. Amén. Pueden tomar asiento. Padre amado, gracias te damos por esta tu palabra, Dios, que tú traes hoy, esta enseñanza que tú nos quieres dar, Señor. Toma mi vida, toma mi corazón, Señor, toma mi boca, que yo sea instrumento tuyo, Señor, en tus manos, para que tú hagas la obra que tienes que hacer, Señor. Dame claridad, dame entendimiento, dame sabiduría para poderme dirigir, y que el mensaje sea un mensaje claro y correcto, para que todos podamos entender lo que tú nos quieres enseñar en esta noche. En el nombre glorioso de tu Hijo Jesús, amén y amén. En las últimas predicas que hemos estado aprendiendo y hemos podido tener el privilegio de enseñar, yo les contaba en la que Dios me ponía a darles en el texto de Éxodo 3, 1 al 10, como Moisés, siendo un hombre de pocas palabras, un hombre que le dijo al Señor: ¿y quién soy yo para que vaya a sacar el pueblo de Israel? Y Dios lo llamó para sacarlo, y Moisés tenía que tener unas características específicas para hacerlo. Era un hombre que no había sido esclavo, su mentalidad era una mentalidad de libre, pero también era un hombre que había vivido mucho tiempo en el desierto, exiliado porque querían matarlo. Entonces conocía muy bien el desierto y sabía por dónde conducir el pueblo de Dios, y veíamos que para nosotros también había venido esa liberación a través de la muerte de Jesucristo en la cruz. Nos había sacado de Egipto, que es el mundo de pecado, y nos había hecho libres, y ahora gozábamos de una libertad y teníamos una mente diferente a la anterior, de que ya no éramos esclavos sino que éramos libres. Pero aún el Señor venía y me traía palabra, me decía: sí, sos libre, pero estás luchando con unas cosas que todavía no has podido dejar. Y yo me preguntaba: ¿por qué si soy libre? ¿Por qué si Dios me sacó de allá? Lucho con tantas cosas que me quieren hacer retroceder, que me quieren hacer desistir, que me quieren hacer tropezar. Tenía una guerra y no sabía esa guerra de parte de quién venía o por qué era, si era por mí mismo o había algo tan fuerte que estaba tratando de hacer que las cosas no fluyeran. Y esta semana con Isabel, el miércoles, confirmó lo que Dios quería para el día de hoy, porque Isabel nos decía en Juan 6, no me acuerdo, Juan 6, el hecho era que ella nos decía que los apóstoles también tuvieron ese mismo sentimiento de abandonar y dejar, pero ellos decían: ¿y a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Entonces yo pude mirar que hasta los discípulos que andaban con Jesús también tuvieron ese mismo pensamiento.
de querer abandonar, de querer retroceder, de no querer avanzar hacia el propósito que Dios tenía con ellos, hacia el llamado que Dios les había hecho. Y me traía mucho refrigerio, mucha gratitud de parte de Dios, porque ese era el mensaje que Dios estaba poniendo en mí, era lo que Dios quería hablarme. Y es que cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, tiene que cruzar por un desierto de Negev, donde ahí fue atacado por un hombre llamado Amalek, para impedir que ellos llegaran a la tierra prometida. Entonces ahí empecé a meditar sobre esta palabra y Dios me iba dando palabra, y pude entender que es que cuando lo que el profe decía ahora es un privilegio que los que estamos acá sirviéndole al Señor, ya no estamos allá en ese mundo y tal vez criticamos a que está afuera porque lo vemos mal, y es un privilegio estar acá, es un privilegio que Dios nos ha llamado a salir de la esclavitud de Egipto y nos ha mostrado una tierra prometida, pero para poseer y para llegar a esa tierra prometida se nos levanta guerra fuertemente a los cristianos, y el profe lo decía. Entonces lo que el pastor dice ahora es tremendo, porque todo da con lo que Dios nos quiere enseñar en esta noche, porque Él dice que va a duplicar el equipo de trabajo, y de hecho lo está haciendo. Hemos visto que hemos ido avanzando, que hemos ido creciendo, pero saben una cosa, este enemigo, Amalek, se interpone precisamente a esos que Dios ha llamado, y los ha sacado de allá de Egipto y los llevó con un propósito, pero Él no quiere que ese propósito sea en nuestras vidas y que no poseamos esa tierra prometida. Entonces, ¿qué se nos viene hoy en adelante? Y se me había venido a mí, por eso lo digo, porque esta palabra la he estado viviendo. Se nos va a venir guerra, se nos va a venir lucha, pero lo tenemos que saber afrontar de la mejor manera. Amén. Entonces el Señor me hacía pensar en lo que yo estaba sucediendo en mi vida y lo que estaba pasando. Él me decía, es que somos muy buenos para golpear las ramas, para cortar el tronco, pero a veces no nos damos cuenta que el problema viene de raíz. Y Dios me ponía en mi mente y me decía, has luchado, has peleado, has batallado y todavía tienes el enemigo ahí, todavía estás luchando con él. Es porque no lo has desarraigado, porque no lo has exterminado de tu vida. Entonces él volvía y venían los problemas. Quiero ponerles un ejemplo muy claro. Yo vengo del campo, donde no sé si muchos de ustedes conocen una planta que crece y la llamamos lengua de vaca o polanca. Es una hierbita que crece, es bajita, pero es una maleza que acaba con los pastos, pero echa una raíz muy profunda hacia abajo. Y si tú la mochas, tú la ves que se acaba, que no está. Pero cuando vuelve el pastoreo de las vacas nuevamente y el pasto está alto, esta maleza está nuevamente creciendo, está alta, está fuerte. ¿Por qué? Porque no la hemos derrotado de raíz, porque no le hemos arrancado la raíz y ella vuelve y crece. Así somos nosotros, a veces somos muy buenos para golpear las ramas, para destruir el tallo, pero no somos buenos para acabar estos problemas de raíz. Vemos a David cuando golpeó a Goliat, todos conocemos la historia. David golpeó a Goliat y le pegó con una piedra en la cabeza, y tal vez muchos creemos que con ese golpe lo acabó, pero no fue ese golpe el que desarraigó a Goliat del todo, sino que aparte de que lo golpeó, pudo haber quedado inconsciente y él volverse a parar y pelear contra David y matarlo. ¿Él qué hizo? Fue y mochó su cabeza, y cuando mochó la cabeza lo desarraigó, lo acabó por completo. Entonces es lo que tenemos que mirar. Y este Amalek, el título de este mensaje lo he querido titular ¿Cómo vencer a Amalek? Amalek era el enemigo que salió en contra del pueblo de Israel en el desierto. ¿Y cómo podemos identificar a Amalek a veces en nuestra vida? Cuando cuando salimos de allá, de donde Dios nos sacó, cuando estamos cruzando por ese desierto y nos vienen problemas y dificultades, y no nos estamos dando cuenta por qué están viniendo, y es porque ese espíritu de Amalek nos está atacando.
y nos está haciendo la guerra. ¿Cómo ataca Amalek? Para identificarlo, Amalek puede atacarte desde afuera. Él ataca desde afuera, tal vez con un hijo que se te interpone, se te pone rebelde, tal vez con las personas que tú tienes en tu casa que dices que nosotros somos extremistas, que todos los días en la iglesia, que buscando de Dios, que eso no está bien. Y son agentes externos que vienen y nos atacan, y no son ellos propiamente, es el espíritu de Amalek que los ha tomado y ha venido en contra de nosotros a querernos hacer devolver hacia atrás, hacia Egipto, y lo identificamos así fácilmente. También puede venir desde adentro cuando tú fallas, cuando tú cometes un error, viene Amalek y te llena la mente y dice: tú no puedes, tú no eres nadie, tú fallas y tú no puedes hacer nada. ¿Quién eres tú para pasar de acá a poseer una promesa que Dios te ha dicho? Entonces eso nos ataca y nos hace desfallecer. ¿Amén? Ese espíritu sale es cuando tú vas en movimiento, cuando tú te caminas así a la tierra prometida, hacia lo que Dios te ha prometido. Quiero que le digas al que está a tu lado: yo no me voy a detener, Dios me ha sacado y estoy en el camino y voy hacia adelante. Quiero que le digas al que está ahí a tu lado: voy camino hacia Canaán, la tierra prometida lo que Dios me ha prometido, voy a ir a poseerlo. Es un halago que Amalek te salga al camino y te haga la vida difícil. ¿Por qué es un halago? Porque cuando él ve que tú te mueves y vas hacia el propósito, él te ataca. Entonces te das cuenta y te identificas: estoy caminando, estoy avanzando. Aunque demos 3 pasos hacia adelante, 1, 2 y 3, y de pronto vemos uno hacia atrás, eso no quiere decir que estemos mal. Eso nos hace ver que estamos avanzando, porque vemos que son 2 que dimos. Entonces vamos en un avance. Y a él no le va a gustar, al enemigo no le va a gustar que tú vayas a poseer lo que Dios te ha prometido. Características de Amalek. ¿Cómo lo identificamos? Él te ataca tal vez con lo que más quieres. Él ataca tal vez con tu familia, cuando tu hijo se te pone rebelde, cuando tu cónyuge se va contra ti, cuando tus hermanos te atacan, y nos hace desestabilizar por culpa de todas estas cosas que a nosotros nos conmueve, que a nosotros nos duele, porque son seres que amamos y se nos interponen a veces en nuestra fe, y él ataca así de esa manera. También ataca tu debilidad. No sé cuál haya sido tu debilidad en el mundo desde conocer a Cristo. No sé el trago, no sé los vicios, no sé tantas cosas que teníamos y que somos débiles en eso y que todavía no lo hemos vencido, y él ataca esa debilidad. Él viene y te ataca desde ahí, porque sabe que en esa parte eres débil y que puedes volver a caer fácilmente. Entonces él viene y ataca tu debilidad para no dejarte avanzar hacia los propósitos de Dios. Pero Dios me mostraba acá y me decía: tú estás luchando con un enemigo fuerte y no lo has podido vencer, porque no estás haciendo lo correcto, porque no has tomado las armas correctas, porque no has tomado la posición correcta, porque no lo has sabido enfrentar, porque Él te ha hecho frente y tú no has podido. Pero acá quiero que, si es posible y tienen en dónde tomar nota, tomemos nota, porque es interesante lo que Dios quiere enseñarnos hoy: cómo vencemos este espíritu. Y solamente ataca al pueblo de Dios, a los que están llamados con un propósito. ¿Cómo vencer a Amalek? Éxodo 17, 8 nos dice: entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidín, y Moisés dijo a Josué: escoge 2 hombres y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré en la cumbre de la colina con la vara de Dios en mi mano.
primer paso que tenemos que dar es tomar la posición correcta. La posición correcta es subir a lo alto. La posición correcta es estar orándole al Señor, es estar en oración, subir a la parte más alta. Eso quiere decir subir en oración, buscando a Dios en oración, pidiéndole a Él que nos ayude y estando apartados para Él. Porque con el enemigo, con Amalek, no podemos pelear de frente, ni a su misma estatura, tenemos que subir a lo alto. Y como sabemos que nuestra lucha no es carnal, nuestras luchas en este mundo son espirituales. La palabra de Dios dice que no tenemos lucha con carne ni sangre, sino con espíritus huestes de maldad en las regiones celestes. Entonces esta lucha Moisés no la peleó con sus propias fuerzas, no la peleó con espada, porque él subió a lo alto y él desde allá peleó su batalla. Esta batalla se pelea en oración, espiritualmente, orando, pidiéndole al Señor dirección, fortaleza. Y Moisés hizo esto. ¿Y lo hizo qué? Él dijo: mañana iré a lo alto, a la colina, para pelear desde allí. Y esto quiero que lo tengamos en cuenta. Si Dios nos está hablando hoy, es para que tomemos la determinación. El día de mañana no estemos preocupados, ni nos estemos dejando enredar por el mundo, ni por las circunstancias que ya están en este mundo, que nos rodean. La primera intención de nosotros mañana, al ser llamados por el Señor para ir a proceder esta promesa, es subir a lo alto en oración, pedirle al Señor dirección, pedirle al Señor que nos ayude, que nos dé fortaleza. La vara era el propósito que Moisés tenía, porque Moisés no tenía la vara antes de que Dios lo llamara a sacar el pueblo, pero cuando lo llamó y le dijo que fuera Faraón para dejar salir el pueblo, le entregó la vara, y Dios nos ha entregado esa vara a nosotros. Esa vara es ese propósito que Dios tiene para nosotros. Y el profe decía en la prédica pasada que íbamos a estar hablando del Espíritu Santo, y él tiene un tema para seguir hablando del Espíritu Santo, y es ese Espíritu Santo, la fortaleza, es ese Espíritu Santo el que nos guía, el que nos ayuda, es esa vara que nos da protección hacia el propósito que Dios nos tiene, pero necesitamos de su Santo Espíritu que nos dé fortaleza y que nos ayude. Amén. Segundo paso es tener alianzas correctas. En el 10 nos dice: Josué hizo con Moisés y le dijo, y peleó contra Amalek. Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre de la colina, y sucedía que mientras Moisés tenía en alto su mano, Israel prevalecía, y cuando dejaba caer la mano, prevalecía Amalek. Pero las manos de Moisés se le cansaban, entonces tomaron una piedra y se sentó en ella. Lo segundo es tener alianzas correctas, alianzas que nos puedan ayudar para derrotar al enemigo, porque a veces nosotros nos aliamos con gente del mundo para derrotar nuestros enemigos, para querer avanzar, para querer hacer muchas cosas, y déjeme decirle que esas no son las alianzas correctas, porque la gente que está en el mundo no tiene el mismo espíritu que nosotros tenemos. La gente que está en el mundo no entiende el campo espiritual en el que nosotros nos movemos. Y si tú le pides alianza a una persona inconversa, no te va a poder ayudar, porque no es una persona que tiene tu mismo sentir, no tiene tu mismo espíritu. Por ende no va a coger la espada, que es la palabra, para orar cada día, para escudriñar en ella, para tomar esa fortaleza, para vencer el enemigo. Entonces nosotros tenemos que hacer alianzas correctas. Vemos que Moisés tuvo estas alianzas correctas y peleó contra este enemigo, pero unos tuvieron que subir con él, el otro quedarse abajo, porque no todo mundo. Nosotros tenemos personas con aliados correctos, pero hay unos que tienen que pelear desde abajo y hay otros que tienen que pelear desde arriba. Solamente 2 subieron con ellos a pelear arriba, y con él a pelear arriba y levantarle sus manos cuando estaba cansado, porque no todo el mundo está en la misma disposición. El mismo Jesús, cuando fue a orar al Getsemaní, cuando ya sentía que venía su hora, que tenía que entregar su vida por nosotros, sintió gran opresión, gran tristeza tal vez. ¿Y qué hizo? No subió con los 12, él subió con 3 para que lo acompañaran en la oración. No todos
van a subir con nosotros a levantar nuestras manos. Hay personas específicas las cuales tú puedes acudir a ellas para que te ayuden a alzar las manos, para que te ayuden a levantarte, para que te den fuerza, para que estén contigo. Por eso necesitamos esas personas, esas alianzas correctas para pelear nuestras batallas. Lo tremendo es que nosotros a veces decimos, en la iglesia oran, el pastor ora, la pastora ayuna, los intercesores oran, entonces voy a ellos para que oren por mí. Y es tan fácil pedir oración por mí mismo, pero Moisés no hizo eso. Moisés buscó alianzas correctas para que le ayudaran, pero él no se fue a sentarse allá relajado, ellos están orando por mí, yo acá, ellos ganan la guerra, yo acá. No, él estaba orando, él estaba luchando. ¿Qué Dios te quiere decir? No es que ellos no puedan ni tengan, ellos son los aliados correctos, pero tú tienes que pelear tus propias batallas, tú tienes que orar. Nadie va a conocer tu debilidad, nadie conoce tu problema, nadie lo conoce lo tuyo, pero tú tienes, aunque hayan unos abajo peleando y guerreando con espada, tú vas a pelear en lo espiritual, tú vas a orar, porque muchas veces nuestras batallas no las peleamos nosotros mismos y dejamos que otros las peleen y no las ganamos. ¿Por qué? Porque nos desenfocamos, nos relajamos. Y no, si es necesario arrodillarse, si es necesario orar, ayunar. Por eso es tan necesario venir a la iglesia a buscar del Señor, porque acá es donde tomamos nuevas fuerzas, acá es donde vemos dónde Dios está moviendo y qué es lo que Dios está haciendo. Y tenemos que estar metidos en la brecha, orando, persistiendo en oración, en ayuno, congregándonos, para que Dios nos dé la fortaleza y no quedarnos quietos. Aunque otros estén peleando abajo, tú tienes que estar arriba, doblando rodilla y luchando para vencer este enemigo. Lo tercero es una dependencia correcta. En el 12 vemos que, pero las manos de Moisés se cansaban, entonces tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó en ella, y Aarón y Hur lo sostenían en las manos, uno de un lado y el otro del otro, así estuvieron sus manos firmes hasta que se puso el sol. Josué deshizo a Amalek y a su pueblo afiló de espada. Entonces, la tercera arma o la tercera cosa que vemos acá para nosotros vencer al enemigo es una dependencia correcta. Y quiero que vamos en Isaías 28, 16. A Isaías 28, 16, que nos dice: por tanto, así dice el Señor Dios, yo pongo por fundamento en Sión una piedra probada, angular, preciosa, fundamental, bien colocada. El que cree en ella no será perturbado. Entonces, acá miramos que tenemos que tener una dependencia correcta. Nosotros a veces dependemos del dinero, a veces dependemos del amigo, a veces dependemos del que nos dice que nos ama, que nos quiere mucho, y esa no es la dependencia correcta. Nosotros no podemos depender de personas que en el mundo nos quieran ayudar, porque no nos van a poder ayudar. Nosotros tenemos que tener una dependencia correcta y fundamentada en la roca que es Jesucristo. Esa dependencia, cuando nosotros dependemos de Jesucristo, no vamos a estar ansiosos, no vamos a estar angustiados, porque vamos a estar sentados ahí, en la roca, que es inconmovible, que es Jesucristo. La palabra del Señor también nos enseña que un hombre hizo su casa sobre la arena y vinieron vientos, vinieron tormentas y sopló y fue grande su ruina porque la casa se cayó. Pero el que hizo la casa sobre la roca, aunque tuvo que cavar, demorase un poco de tiempo, pero la fundó sobre la roca, vinieron las mismas tormentas, vinieron los mismos problemas y la casa permaneció. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la piedra, estaba puesta sus cimientos en la roca, que es inconmovible, y esa roca es Jesucristo. Entonces nosotros tenemos que estar pegados de la mano de Jesús, porque solamente esta dependencia, la dependencia de Él, es lo que nos va a hacer permanecer firmes ante el problema, ante la situación, porque el enemigo no quiere verte avanzar. El enemigo no quiere que tú vayas a poseer la tierra que Dios te prometió, y él te sale al medio
porque él no estaba en Egipto. Este enemigo no estaba en Egipto, porque es que en Egipto la gente de afuera ya tiene sus propios espíritus, sus propios problemas que los entretienen y los dejan allá. No, él no está allá, ni tampoco está en la tierra prometida, él está en el medio, impidiéndote pasar a poseer la promesa. Y cuando él viene en esa guerra contra nosotros, nosotros tenemos que decirle con autoridad que vamos hacia adelante, que vamos peleando esa buena batalla y que no vamos a retroceder, pero lo vamos a hacer de la manera correcta, tomando estas armas para poder vencer al enemigo. Y con esto concluyo. Fuimos llamados a poseer una promesa, todavía no la hemos poseído porque estamos pasando por ese desierto. Pasamos de ser esclavos en Egipto, fuimos llamados con un propósito grande del Señor, pero el enemigo no le va a gustar cuando tú te muevas hacia el propósito, pero estamos ahí y todavía no estamos en la tierra prometida, todavía no hemos llegado a lo que Dios quiere hacer con nosotros. Entonces quiero que inclinemos nuestro rostro.